punto que está relacionado a lo que es la identidad nacional o identidad pluricultural. Vamos a darle ahora el pase a Capitán Perú para que nos responda esta pregunta. Muchas gracias. Claro, sobre el tema de identidad nacional o identidad pluricultural, primero me gustaría comenzar definiendo el tema de identidad, el cual ya lo abordé un poco en la parte anterior, citando a Lacan. Ahora quiero expandirlo un poco para que vean más cómo es que está relacionado al tema también de racismo y al tema justamente de pluriculturalidad e identidad nacional, ¿no? Según Lacan, no hay imagen de identidad, reflexividad, sino relación de alteridad fundamental. Es decir, la identidad es del otro y el yo no puede proveer ningún tipo de identidad más que ilusoria, dado que el yo es siempre otro, constituido por la vía de la identificación imaginaria propia del estadio del espejo que tanto habla Lacan en su psicoanálisis. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando hablamos nosotros de identidad, no está en el yo, está en cómo me veo identificado con el otro. Por eso había dicho antes que Lacan decía que la identidad era la cristalización de la identificación. O sea, cómo yo me identifico con otro me da la identidad. Según este estadio del espejo, que vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo existe identidad? Hablemos de identidad nacional. ¿Cuándo existe una identidad nacional? Cuando yo veo a otro peruano y yo me identifico con él como como iguales. Entonces yo le pregunto a Musoc, ¿no? Cuando él ve a Capitán Perú, ¿qué es lo que ve en el espejo? ¿Se ve el mismo? ¿O ve a un enemigo? ¿O ve a alguien con quien confrontar? Cuando Capitán Perú ve a Anca, o cuando Anca ve a Capitán Perú, ¿qué ven en ese espejo? O cuando Anca ve a Musoc, ¿qué hay en el espejo? Eso forma la identidad. Y por eso quiero terminar este párrafo con un fenómeno descrito por Yves Guillemot, que llama el mito del espejo del vampiro. Ustedes saben que de acuerdo a esta mitología vampiresca, los vampiros no se ven en un espejo. Cuando ven a un espejo, no hay reflejo. Entonces, ¿qué es este fenómeno del espejo de vampiro? Dice Guillemot, ¿no? Este ejemplo puede servirnos para entender en forma sucinta el trauma de los torturadores y de por qué persisten en continuar con el proceso de conquista a través de una tortura y un exterminio. El criollo o mestizo occidentalizado usa al indígena para sus tropelías y desorden porque trata de reflejarse en el indígena para mirar su propia humanidad, pero cuando no alcanza a verse, no hay reflejo como el vampiro que no se ve en el espejo. Entonces, cuando no alcanza a verse, lo enfurece y lo lleva a intentar por la fuerza convertir al indígena en occidental. En otras palabras, este ejemplo del espejo de vampiro es el que genera una reacción iracunda, ¿no? De ira, de cólera, cuando tú ves al hermano, al compatriota, y no te ves reflejado. Entonces genera una frustración porque no ves tu humanidad en el otro. Y por lo tanto, también deshumaniza. Y es por eso que el racismo deshumaniza no solamente al que sufre el racismo, sino al que lo comete, porque le genera una herida. Le genera una herida en su propia humanidad. Entonces es por eso entender que el concepto de identidad está en cómo nos miramos y cómo nos vemos reflejados en el otro. Y mientras nos sigamos viendo reflejados con estos quiebres, no vamos a poder construir una identidad conjunta, una identidad, lo que llamaba Habermas, la identidad colectiva
que nosotros somos los encargados de formarla. Y en mi siguiente bloque quiero decir cómo es que se puede formar de acuerdo a estos filósofos, que recomiendo leerlos bastante porque son muy interesantes. Pero mientras que no se dé, mientras que no nos veamos reflejados en el espejo, vamos a seguir divididos y peleándonos tal vez como estamos haciendo ahorita.